2 ungidos y 2 corazones. Ese es el punto de partida en el que podemos empezar a entender esta historia. Correcto. ¿Por qué pasan luego las cosas que pasan, Señor? Claro. El corazón mudado de Saúl, el corazón conforme al corazón de Dios de David. Tus actos de desobediencia, al final tu reino te será quitado. No mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo eso lo desecho. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira su corazón. No todo ataque es porque hemos hecho algo mal, sino que a veces es porque estamos en el lugar donde tenemos que estar. David sabía cuál era su lugar, él sabía que Saúl estaba ahí por algo, tal. Dice, no es el momento. Pero hace una cosa, corta una parte del manto. Antes de ponernos a lo mucho, Dios nos pone a trabajar en lo poquito, en lo que hablábamos, en lo injusto, en lo ajeno. Hasta entonces no habría podido ser un rey. Una transformación de un pastorcillo a ser un líder. Él reconoce que efectivamente ha pecado y escribe un salmo. El gozo de la salvación es tan bonito. Cuando yo he pecado a Dios, ese salmo me llena tanto. Yo en mi mente puedo tener ideas de, pues yo cuando sea madre, pues yo mis hijos y tal, pero que luego el amor no nos reblandece un poco. Pero el amor, la Biblia dice que Dios nos corrige por amor. Sí, Entonces sí. la corrección es un acto de amor. Sí, pero que me refiero que a veces pues el amor también ciega, ¿no? Entonces a veces hay padres que pues por amor, pues ¿qué hago? ¿Le rompo la cabeza o lo amo, no? Pues... No, si el amor estará siempre ahí, con los errores del hijo, pero a veces hay que corregir. Parte de la función de un padre es corregir. Y en algún momento no es mejor, pensáis, pasarse de estricto que no llegar. Hombre, claramente. Claro, sí. Pienso yo. Es muy complicado, ¿eh? Ya lo verás. Si no lo niego, si yo, ya te digo, yo digo, qué mala hija he sido, pobrecilla de mi madre. Pero no, bueno. No creo, no veo a tu madre traumatizada contigo, ¿eh? No, yo sí estoy traumatizada con ella. conmigo, no con ella. No, pero, no. Y te iba a decir algo. Aquí en la serie esta, que me estoy viendo, la de La Casa de David, al final David todo el rato está diciendo que... Ay, perdonad. David todo el rato está diciendo que Saúl es como un padre para él, ¿no? Y tiene una conversación con Samuel en la que le dice, es que Saúl es para mí como un padre, ¿no? Y Samuel le dice, y Saúl para mí es como un hijo. Tiene como esa relación, ¿no? Y entonces como que muestran mucho el dolor de Samuel por Saúl, que al final... ya te digo, ves un poco inventing, ¿no? En las cosas, pero que sí que refleja un poco esa idea de paternidad, ¿no? De decir, veo que la está liando porque vas de mal en peor, hijo, cada vez vas tomando peores decisiones y aún así no puedo evitar que me duela el verte así y que mi amor quiera cubrir esas faltas, que incluso Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar por este? Vamos a centrarnos en este. Y por eso lo digo, que a veces pues eso como padre entiendo, yo no soy madre, o sea, aquí hablo desde lo que veo desde fuera, ¿no? Pero que Sí, bueno, el amor pues te hace intentar también cubrir muchas faltas. A pesar de infinitas, ¿no? Eso es. El amor el amor cubre faltas, efectivamente. Pero una cosa es que las cubra, es decir, que tú ves el defecto, ves la debilidad o ves el error en tu hijo y esa falta a ti no te mueve en tu amor. Eso es lo que significa cubrir. Vale, eres capaz de perdonar y tal, pero eso es una cosa y otra cosa es decirle, hijo, te has equivocado. Hay que corregir ese tema. También pienso que algo complicado en la sociedad en la que vivimos, en la que todo tiende a difuminarse un poco, ¿no? Es asumir tu rol de padre en tu relación con tu hijo, porque a veces quieren también relacionarse desde besties. Besties no. Claro. No, déjate de tonterías. Un padre no puede ser un bestie, como tú lo llamas, de su hijo. Un hijo es un hijo. Un padre es un padre y nada de bro. Bro. ¿Ves? Por eso lo del test Pues sí. Sí, Te es estás verdad. capacitando, Un por favor. examen. Es que si tú no has pasado ya esa parte, ese proceso, si no lo has dejado atrás, no puedes abrir la siguiente puerta, ¿no? Es como un juego de esto de que vas pasando niveles. Eso de bro, eso de chocarse el puño con tu hijo, no. Que sí, puñito. Que no, a mí tú me das un beso, Vamos, bro. un beso y ya está. Pero bueno, concluimos en que es complicado. Sí, cuanto menos complicado. Y no exento de equivocarte. Y claro, todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Y vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De los errores, ¿tú crees? De equivocaciones, de complicaciones y en concreto de una relación complicada. Sí, pero de estos dos de los que vamos a hablar hoy, ¿se equivocó uno más que otro? Ay,
¿Tú qué dirías? Yo no. Ya Hay, empezamos hay una a abrir diferencia. melones y Hay no una se diferencia entre uno y introducía. otro, que es sustancial. Pero se equivocaron los dos mucho, Totalmente, sí, sí. Y yo, ¿ves? Ya empezamos a abrir melones y no hemos dado ni la No, bienvenida, no hemos así que empezado. No pasa quiero, nada. voy a aprovechar este momento en el que ya se empieza a poner interesante la conversación para dar la bienvenida a los que desde casa ya no nos están escuchando. Como iba diciendo, íbamos a hablar de una relación complicada, de esas que dices, esto no puede ser de Dios, ¿no? Que estás metido en el ajo y dices, Dios, no era esto en lo que habíamos quedado, pero pues claramente está pasando con un propósito. Eso, porque aquí abriendo nuestros corazones y siendo sinceros, ¿no? A todos nos gustaría ser David, ¿no? Los elegidos, el amado, el del corazón conforme a Dios, el del propósito, el rey amado, pero pues nadie quiere tener un Saúl cerca, ahí lanzando lanzas, ¿no? Ujú. No sé cómo lo veis. Bueno, Nadie se levanta una mañana y dice, hoy Señor, mándame a alguien que me saque un poquito de quicio, ¿no? Pule hoy mi carácter un poquito. pero bueno, a lo mejor Saúl pedía lo mismo, ¿no? Puede ser, Digo, puede ser. que no haya ninguno como este a mi lado. No quiero competencia, por Eso favor. es, eso es. No, nosotros como seres humanos buscamos, y de esto hablamos aquí mucho, la paz, la tranquilidad, que nadie me Mm, moleste, Zen. cero problemas, exacto. Pero resulta que la Biblia, pues Dios usa precisamente este tipo de situaciones como bendición, ¿no? Le da esa vuelta, lo usa para bien, ¿no? Sí. Dice la Biblia. Y también pues usa gente que te irrita, que te ignora, que situaciones injustas, para sacar cosas que no sabíamos que llevábamos dentro, que es un poco, uy, que tiro ya el set, empezamos a tirar el set, que es un poco el hilo central de esta historia, para que los que no lo sepáis y no lo hayáis intuido por nuestra conversación, hoy vamos a hablar de David, del rey David, de Saúl, del rey Saúl, y de cómo Dios muchas veces usa los Saúles de nuestro exterior para sacar los reyes que hay en nuestro interior. Así Qué bonito que te ha Está bien, quedado. sí, le ha sí, quedado esa frase la escuché por ahí en algún estupendo. lado que no la decía esto exactamente, digo, le estoy dando una patada a la frase, pero es que me parece que queda muy Pues bonita. ya está. Seguramente dijese otra cosa, pero sí, sí. Y así que nada, sin más dilación, Mari Carmen, porque esta historia es larga Sí, y sacar las Esta historia es palomitas. larguísima. Yo la he sí, sí. resumido mucho. Porque es el anterior decíamos, es como una telenovela, pero es que esta es una Esto peli, es una esto es una peli de historia de estas con Sí, un sí. montón de guerras, un Como montón de Ben-Hur, lugares, 5 horas de película. pero 3 películas, te hace falta una Sí, trilogía para explicar es todo. verdad, es verdad. Bueno, hoy no vamos a hacer arroba Disney porque entraríamos en competencias, ¿no? Pero ahí está, necesitaríamos tiempo, palomitas, así que los que estáis desde casa, sentaos, coged el café, si estás planchando, que se te dé bien la plancha, todas estas cosas, y disponeos a pasar un rato divertido, Sí, agradable, ameno con seguro. nosotros, aprendiendo y viendo cosas de la palabra que nos ayudan a darle una doble vuelta a cosas que ya hemos leído 25 millones de veces, ¿no? Así que, Ujú. Mari Carmen, cuéntanos cómo empieza esta historia, dónde, cuándo, por qué. Esta historia empieza con unos animalitos que se pierden, ¿no? Inicio Qué curioso. Sí, cosa sí. más rara, ¿no? Sí, sí, sí. Lo cuentas siempre tan estupendo que de ¿A que sí? verdad, en plan, me encanta cómo cuentas Un las día lo voy a historias. contar a modo cuento. Había una vez. No, pero empieza. Está Saúl, ¿no? Vamos a empezar, pues eso, ya, directamente. ¿Quién era Saúl? Sí. Em, Saúl estaba, a ver, que yo me lo había apuntado aquí para decirlo bien y se me ha ido. Pero bueno, a ver, no Te lo damos sé tiempo, no hay tampoco. problema. Era Mientras lo buscas, tribu voy de, a aprovechar tribu de que me he Vale. Benjamín. olvidado y voy a lanzar una pregunta a nuestros espectadores, que Ah, seguramente conozcan esta historia o no, y si no la conocen, pues quizás la puedan contestar después de haber escuchado todo el episodio. En la cajita de descripción va a aparecer un cuestionario plum, así que como diría Mari Carmen, y podéis contestar ahí a la pregunta. No es para que vosotros contestéis, ¿vale? Es para que los conteste la gente que está en casa. Y la vale. pregunta es la siguiente. Chan, 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 chan. ¿Cuál fue la mayor prueba que David tuvo que enfrentar con Saúl? Os voy a dar 4 opciones Vale. a la gente de casa. Yo lo estaba viendo súper A la gente de difícil sin casa, vale, opciones, vale, no, vale. para Vale. nosotros no es. Opción número A, derrotarlo en batalla. Mm, Opción número B, huir
y sobrevivir ahí en el desierto, en la cueva como buenamente pudo. Opción número C, tener la oportunidad de matarlo y no hacerlo. Y opción número D, demostrar que era el mejor rey, que era la opción buena frente a Saúl. Mm. ¿Vale? Lo tenéis en casa, ¿no? Pues ahora vamos a la cajita de descripción y todo el mundo a votar. Ah, Vamos a ver cómo vamos de historia. sí. No sé, si me la hubieras preguntado a mí, yo hubiera añadido No una des nueva, pistas, no. otra, habría añadido otra. otra opción más. ¿Cuál? Ninguna de las siguientes. O sea, Ninguna. porque ahí Como puede haber otras como la de opciones. gente. Ninguna es correcta. Ninguna. Ninguna de las anteriores. Bueno, puede que ninguna sea correcta, efectivamente. Vale, ¿lo tienes ya, Mari Carmen? Pues lo tengo. Venga. Se me había perdido. Como es una historia tan larga, pues no sabía dónde empezaba. Vale, donde quería yo empezar, donde empieza así. Con los animalitos. Estamos ahí, Los con los Yo quería animalitos. empezar ahí, claro. Pues estaba pues este hombre que se llama Cis, Ujú. ¿vale? Que era de la tribu de De Benjamín, Benjamín. ¿no? Que era de la más pequeña de las tribus de Israel. Vamos a situar ahí ya con que Curioso este dato. sí, no es un easter egg, pero bueno, lo podríamos dejar ahí. Pero podría. Entonces es algo curioso, ¿no? ¿Por qué nos centramos ahí si es de lo más pequeño, tal? Vale, pues porque este hombre tenía unas asnas y se le habían perdido. Ujú. Y mandó a su hijo, Saúl, y aquí es donde entra Saúl, a buscarlas. Entonces, pues Saúl se coge Sí, a un siervo que iba con él y le dice, venga, vamos a ir porque mi padre está súper preocupado por, por las asnas que se han perdido, vamos a ir porque no me va a dejar tranquilo. Vale, pues se van a buscar, no encuentran nada, total, que están mucho tiempo por ahí. Y Saúl dice, oye, vamos a volver, a lo mejor, que a mi padre a lo mejor ya se le ha pasado la preocupación de las asnas y ahora está preocupado por mí. No, vamos a ir, que hay en un sitio ¿cómo se llamaba antes? A los profetas le decían los como videntes. videntes, ¿no? Adivino iba a decir. Adivino, La de- no, no, esa videntes es son la de- dos cosas distintas. Vidente. Entonces, vamos a ir y que él pues nos encamine un poco. Ujú. Vale, pues van caminando, total, que llegan pues a un sitio, ¿no? Y dicen, venimos buscando, no sabemos dónde está el El vidente. vidente, otra vez. Bueno, le dicen dónde está, está en un lugar alto, ya vemos Ujú. dónde tiene que ir, ¿no? O sea, no se lo va a encontrar por ahí en la calle. Vale, venga, va siguiendo todos los pasos. Venga, vamos a ver dónde le encontramos, tal. A todo esto, Samuel estaba recibiendo otra parte, otra El vidente. historia. Claro, todavía no lo Perfecto. dice la historia, pero ellos se lo van a encontrar ahí. Em, Estaba recibiendo, tu pueblo te está pidiendo un rey. Entonces, estaba recibiendo de parte de Dios. Claro, te voy a mostrar quién va a ser. Va a venir un chico y tal. Ujú. Bueno, pues entonces cuando Samuel ve a Saúl, que le pregunta, mi padre está preocupado por unas arnas. Bah, olvídate de eso, que es Vamos lo a... menos importante de toda la historia. Empezamos con eso, Sí, sí, para pero es Samuel sí. lo menos importante. Samuel le dice, olvídate de eso que ya se han encontrado hace tiempo y tu padre ahora está preocupado por dónde estás tú, que te has perdido. Pero vas a ir de vuelta, vas a encontrar, y le da como un montón de pasos, ¿no? Detalles, sí. De que se va a ir encontrando. Y Saúl dice, bueno, pues este señor, a saber si lo que me está diciendo, como un poco incrédulo, ¿no? A saber si lo que me está diciendo es verdad o no. Le da como un montón de tips y al final le dice que profetizará, ¿no? Sí. Y todo esto él dice, yo que vengo de un sitio humilde, pequeño, que Mm, no soy nada importante y mm, nada. sí. Bueno, este señor se habrá equivocado. Ah, Pero bueno, yo por si acaso voy a ir a donde me está diciendo. Total, que va para allá y se va encontrando todo. Todo lo que le había dicho Samuel se lo va encontrando, ujú. ¿no? Y se va cumpliendo. Se va, sí. Y se sorprende. A mí esta parte me llama muchísimo la atención. O sea, de primeras puede pensar, vale, sí, pues este señor lo mismo se ha confundido de persona, porque yo no soy nadie, y me ha mandado ahí. Y lo mismo esto no era para mí, se lo ha Ujú. dicho al primero que se la ha encontrado. Pero claro, cuando va cumpliendo todo, la parte esa de no creerse la historia, a mí me llama mucho la atención, porque a mí también me pasa. De,
es que sí que es verdad que yo estoy viendo que todas estas cosas que me ha dicho Dios o lo que sea, se van cumpliendo y como que me llama mucho la atención, ¿no? Que verme reflejada ahí, en esa parte. Ujú. Y es que también es una realidad, ¿no? En nuestra vida día a día, que creemos en Dios, creemos que Él es grande, creemos que Él es capaz, suficiente, poderoso, Pues nos cuesta todo un mundo. y luego todo se nos hace eso, bola, yo voy por la vida así, "Ah, Señor, ya no puedo más". Y cuando de pronto Él actúa, ¿no? De manera que tú dices, es imposible que Dios vaya a actuar así, y actúas y es como, era capaz de hacerlo. Le pasaba mucho a los discípulos, Claro. ¿no? Que veían cosas de Bueno, Jesús y decían, ¿será él verdaderamente el Mesías? Y tú como, pero ¿no has visto que le acaba de escupir en el suelo y le echan el ojo y le ha sanado? O sea, mm, y todavía dudaban. claro. Sí, yo creo que ahí viene Yo creo- lo ah, que hablábamos antes, ¿no? Que me ha recordado justo eso. En la parte de Jesús debía estar pensando siempre, madre mía, esta gente, es verdad, ¿qué ya, hago con ellos? Pero lo de las oportunidades infinitas que nos da el amor, ¿no? mm, De pues, si yo los he elegido, es que yo sí. sabía que eran así y me iban a estar preguntando. A ver, hombre, el inicio de la historia es realmente, bueno, pues os comentaba antes que a mí me daba pena, que tenía penita de, de Saúl, Estábamos esperando pero que por llegase cómo, esto. cómo al final transcurre la historia. Pero Mm, el origen de la historia tiene su punto, es un punto sobrenatural. Sí, Sí, porque él viene al vidente, una vez que no encuentra las asnas, es cuando pregunta dónde está el vidente, hay vidente por aquí, que te puede. Entonces es cuando él, bueno, se decide ir a ver mm, a Samuel, al profeta. Entonces él va buscando una cosa, él en su cabeza solo está lo de encontrar y de cumplir como dirían en mi pueblo, el mandado de su sí, padre. De su padre le había mandado a por una cosa, pero él se encuentra con otra bien distinta. O sea, y yo veo aquí en el inicio de la historia de Saúl realmente algo sobrenatural. Primero es cierto que Dios, o sea, no estaba en la voluntad de Dios elegir un rey. Era algo que el pueblo estaba demandando. Pero bueno, Dios acepta esto. Vale, les voy a dar un rey. Se van a dar cuenta de que el rey no es la mejor opción para el pueblo de Israel, pero se lo voy a dar. Pero bueno, ¿quién elige a Saúl? Esa sería la primera pregunta, porque Saúl le presentamos siempre como el malo de la película, y es cierto que cometió muchos errores, pero su inicio no fue malo. Nace de algo sobrenatural. Dios habla a un profeta. Va a venir un hombre de la tribu de Benjamín que te va a pedir eso y tal. O sea, Samuel cuando ve a Saúl, que le vio, porque era alto y era guapo, o sea, le vio y saber que era de la tribu de Benjamín, obviamente, y al final le acaba ungiendo como rey. Otra cosa es que se mm. diera cuenta este Saúl, ¿no? De realmente lo que estaba pasando. Pero es que el nacimiento de la historia viene de algo sobrenatural de parte de Dios. Y tengo más que hablar, ¿eh? Porque Samuel se lo dijo, le dijo, cuando le daba todos estos tips de va a pasar esto, no sé qué, y le dijo, y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y mudarás en otro hombre. O sea, la parte esa es, y ya no serás el mismo, o sea, date cuenta de que esto va a pasar y eso vas a es, cambiar. O sea, la claro, persona que, que ha venido preguntando por las asnas que se han escapado, se ha quedado aquí, claro. O ya sea, no va a ser. esto, por ejemplo, a mí me hace pensar en cuántas veces no le estamos pidiendo a Dios en nuestra relación personal con Dios, en nuestras oraciones, cuántas cosas no le pedimos a Dios, Dios nos contesta, pero nosotros pensamos que no nos está contestando porque lo que estamos recibiendo son cosas muy distintas a las que Mm, estamos pidiendo, porque este quería que ocurriera algo físico, él quería encontrar las asnas y poco más. ¿Vale? Pero se encuentra con algo mucho más profundo, mucho más. A ver, él pensaría que iba a estar profetizando después, o sea, salgo a buscar las asnas, obedezco a mi padre y al final acabo profetizando. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, yo creo que hay un mensaje ahí que nos tiene que resultar a todos un poco, por lo mm. menos, motivador para darnos cuenta de que allí donde estás peleando, donde estamos luchando, donde estemos donde estemos, si estamos con una necesidad física o emocional, Dios tiene algo mucho más grande que lo que tú le estás pidiendo. Le puedes estar pidiendo una sanidad porque estás enfermo y Dios te la puede dar, claro que sí, pero te va a dar mucho más de lo que pedimos o de lo que entendemos. Entonces, yo creo que el inicio de Saúl es
era el elegido de Dios para ese tiempo. Otra cosa es que luego se estropeó la cosa. Sí, y aquí es interesante, estabas hablando de eso, de que él fue buscando algo y se encontró con otra Con otra, cosa. sí, totalmente. Y me parece interesante el poder aprender a caminar nuestros días con esta idea, no con esta idea, pero con nuestro corazón puesto en esto sobrenatural, ¿no? Ajá. Que nos ayudaría a ir mucho más veloces con muchas cosas. Sí. Porque tú estabas contando el ejemplo de Saúl, que va buscando una cosa y se encuentra con otra, y me ha venido a la mente el ejemplo de Naamán, ¿no? Que va al Ujú. profeta y le dice, Sí, sáname, y le dice el profeta, ok, vete al río y métete 7 veces. Y el otro, no, que yo vengo a que me sanes. O sea, si él no en ese momento hace lo que el hombre le está diciendo, claro, aunque no es lo que él estaba esperando, no recibe esa claro, sanidad. claro. Si Saúl se emperra en que, oye, que venía por las burras, por favor, señor, Claro. céntrese. Si se queda en eso, no hay una transformación en su corazón, no hay una transformación en el corazón de Naamán, lo que me lleva a lo siguiente. Hablando de corazones, creo que esta historia... Ya vamos a entrar en el corazón. No, voy a Ese sentar es el bases. mensaje central de David. Voy a sentar bases, voy a sentar bases. Spoiler. Pero yo creo que esta historia nos muestra y nos revela desde el inicio Mm. 2 ungidos Ujú. y 2 corazones. Sí, 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 Y sí. creo que ese es el punto de partida Correcto, en el que podemos empezar a entender esta historia desde correcto. este punto concreto. Hay un corazón en Saúl y hay una transformación también en el corazón de Saúl al Amén. someterse a lo Sí, sobrenatural. ¿Por qué pasan luego las cosas que pasan, señor? claro, pasan. Porque se deja llevar. Claro, fíjate que Llevar por las tú estabas hablando circunstancias, es antes, todo. Mari Carmen, cuando acaba la entrevista con Samuel, cuando Saúl acaba la entrevista con Samuel y ya se despiden y tal, la Biblia dice literalmente que se le mudó. Dice, cuando le dio la espalda a Samuel, capítulo 10, si no mal recuerdo, sí, versículos 9 y 10, su corazón se mudó. Interesante. El inicio de todos estos capítulos que hemos leído de la historia de Saúl y de David empiezan con el corazón mudado de Saúl, el corazón conforme al corazón de Dios de David. Interesante. Yo creo que toda la historia lo que nos está hablando es del corazón, de mudar nuestro corazón, de un corazón conforme al corazón de Dios. De Y obediencia, ¿no? Sí. También. la obediencia, ¿sabes cómo la veo yo? Es decir, porque ella ha planteado algo súper chulo. 2 ungidos, 2 corazones. ¿Sabes cuál es la diferencia de un corazón a otro? Precisamente lo que tú estás diciendo. La obediencia. ¿Qué es lo que hizo caer a Saúl? Saúl Decidme. empezó bien, porque Empezó Claro, bien, porque claro. podía haber dicho, pues eso, ¿no? No, yo he venido aquí Pero, a hablar de mi libro, por por favor. favor, mis Yo he asnas. venido a que me digas dónde puedo encontrar a estos claro. bichitos. ¿Pero qué hizo caer a Saúl? Dos grandes errores. Y los 2 tienen que ver con la obediencia. Una que hizo algo que no debía hacer porque no le correspondía a él, y otra porque no obedeció a lo que el profeta Samuel le dijo. Espérate 7 días. No, ¿qué va a esperar? ¿Qué va a esperar? Impaciente. Nada. No esperó. Impacientes reunidos, ¿no? No, bueno, pero no fue la impaciencia lo que le hizo caer. No, fue la desobediencia Sí. lo que le hizo. Bueno, aquí Pero de los porque 3 se dejó. impacientes somos los 3. Sí. No caemos por nuestra impaciencia. O sí. Eso la impaciencia lo que hace es que el trato de Dios para formar tu carácter, tu carácter, tu madurez, pueda durar un poco más. Vale, Pero no te hace caer. La impaciencia no te hace caer. vale, Te desvía un poco. sí. Te Te pone- ralentiza el Eso es, te proceso. ralentiza, Es ¿no? como la carga, doble carga, ¿no? Para Sí, avanzar. sí, sí. Vale, vamos a ir avanzando porque llevamos y no hemos salido todavía No, de no. las asnas. No hemos empezado. No, Entonces, vamos a ir súper rápido. corazón transformado. Corazón transformado. Pues al final no. El siguiente paso. Samuel, pues dado su discurso al pueblo de Israel, ¿queríais un rey? Pues este es el rey que ha sido elegido por Dios. Vais a tener un rey, Saúl, proclamado rey. Vale, pues está pues un tiempo, ¿no? Reinando, pues tiene sus batallas, tiene sus cosas. Todo esto yo lo voy a pasar por alto. Si Sí, queréis vamos. parar. Sí, Venga, sí, pues, dale al. todos estos capítulos que tienen muchos nombres, muchas batallas y muchos esto, ya sabéis que a mí me enredan mucho. Entonces, pues para que la gente nos entienda, vosotros lo podéis leer pues tranquilamente en casa y esto. Entonces, Samuel, como hemos dicho, era un poco, pues actuaba como de padre, ¿no? Le iba guiando, porque era al final el que recibía de Dios.
Vale, pues Dios me ha dicho que vayas y hagas no sé qué. Vale, pues Saúl, si iba y lo cumplía, bien, pero ¿qué pasa cuando se tuerce la historia? Cuando deja de obedecer. Por eso yo marcaba la parte de obediencia. Cuando deja de obedecer, creo que es en una de las batallas estas que tienen que ir, la instrucción es, vas Ir y a aniquilas todos, a todo el a reino. todos, Sí, sí, sí. a los rebaños, Todo. a No te mujeres, quedas niños, con nada y al rey le nada, nada, matas y nada. todo. Sí, sí. Eso es todo. ¿Qué pasa? Pues que el pueblo le dice, hombre, ¿cómo no nos vamos a llevar? Claro. ¿Qué es lo que se llevan? Pues las Sí, sí. ovejas, de todas estas cosas. Cosas La aprovechables y presión, aparentemente Claro, la presión claro. fue dura para él, Yo sí. creo que Saúl ahí actuó un poco, o sea, iba a decir, no sé, con buena intención, pero claro, a veces la buena Ah, intención no lo es todo. Quizás claro. un poco de inmadurez también, ¿no? Él También, quiso agradar al pueblo por encima de agradar a Dios. eso Bueno, es. sí, sí, Pero sí. yo creo que él no estaba pensando en agradar a Dios. Yo creo que estaba pensando en la situación y a lo mejor actuó pues de manera lógica. El pueblo le dijo, oye, nos vamos a llevar esto que lo podemos aprovechar y así tenemos más, ¿no? Claro. Y dijo, pues oye, lo mismo tienen razón. Bueno, hay algo en él cuando tú estás mencionando esta historia, uno de los errores en los que yo sí creo que era consciente de que no lo había hecho bien, era muy, muy consciente de que tenía que haber obedecido a Dios, que se dejó llevar por el pueblo Mm, y por la presión, es que él empieza entonces a justificar. Se justifica delante de de Samuel. Samuel. Luego, y vosotros sabéis, cuando alguien se justifica, lo que está queriendo decir, cuando yo empiezo a dar explicaciones y, no, pero si yo sí he obedecido a Dios, es lo que decía él, yo sí he obedecido a Dios, la palabra, porque no sé qué, porque no sé Sí. cuánto, estás reconociendo, sin reconocerlo, que efectivamente te habías equivocado, que tenías que haber esperado, Mm, tenías que haber obedecido, tenías que haber obedecido. mm, Y es ahí donde empieza el problema, cuando él ve que su reinado, cuando ya el profeta le dice, oye, tu reinado Dios lo iba a prosperar, pero tu acto de desobediencia, tus actos de desobediencia, mm. al final tu reino te será quitado. No se lo quita, ¿eh? Porque estuvo 40 años reinando, es decir, pero entonces yo creo que Sí, hay, pero dice, tu reinado no será duradero. O sea, sí, pero estuvo Todo 40 lo que años, iba sí a fue ser, duradero. sí, pero podría haber sido mucho más. Anda que no Sí, vemos no, reinados mucho más. sí, claro, pero pero ahí empiezan los grandes problemas para Saúl y sobre todo para David. Ahí, claro, ¿y qué entendemos por duradero? Porque el bueno, reinado de en esa David, época, el reinado de David llega hasta Jesús y de Jesús, o sea, el linaje de David llega hasta Jesús y de Jesús sí, a la Ujú. eternidad. David es un prototipo de Jesús, Eso ¿eh? es, no tuvo fin. Entonces, por eso digo, ¿ves? Nosotros lo vemos de manera natural, como no, 40 años son un montón de años. Y Mm, Dios le estaba diciendo, no, eso no es duración. Eso no. se corta aquí. Claro, Mm, claro, claro. Sí, pero también cuando tenemos que entender cuando lo del duradero tiene que ver no con lo que, porque para nosotros duradero se refiere al tiempo. 40 años, 30 años, 20 años, 100 años, no, se refiere a lo que vendrá después. Eso es. El reino de David fue duradero, pero fue duradero no porque David se murió, como todo hijo de vecino, se murió, era un hombre. Sin embargo, su genealogía eso Eso es. llegó es. a Cristo. Mm, Sin embargo, la de Saúl no. Fuerte. Claro, es para que eso no me hay. refiero con lo de duradero. Nosotros es que Claro. en aquella época el pensamiento de ellos estaba en el legado, en lo que venía después. Mm, Nosotros hoy día tenemos una mente, créeme, en lo que es la sociedad, que me muero y se me acaba la historia ahí. No, no, no se te acaba la historia. Tú te mueres, te vas con el Señor y aquí se queda tu legado. Ojalá fuéramos capaces de que nuestra vida fuera duradera en esta tierra en el sentido de haber impactado en otros, por lo menos en nuestros hijos, Ujú. qué menos que en nuestros hijos y que ellos puedan transmitir lo mm, vivido con uno, ¿no? Mm. Entonces, mm. Al final eso es lo que hace que sea duradero, ¿no? Por eso yo creo que usa esa palabra sí, precisamente, porque no es que lo podemos ver eso, 40 años son un montón de no, años, pero sí, ¿no? sí, Ojalá yo tuviese, yo qué sé, algo no, durante 40 40 años, años. vale, pues 40 años es muchísimo, pero es el mirar más allá, ¿no? Sí, El Ujú. legado, lo que habíamos sí, dicho, el sí, legado. efectivamente, ¿no? Y el problema de cuál es la diferencia entre uno y otro rey son, los problemas están obviamente en el corazón, en el corazón, en el corazón. Un Vamos a avanzar porque todavía no hemos llegado a no, David.
Y es Vamos, mi parte favorita. estamos deseando de llegar, ¿eh? Sí. Queremos hablar del Venga, corazón. Queremos saltamos todo esto, saltamos que Saúl tenía un hijo que también pues era un poquito así, ¿no? Porque tampoco también desobedeció a su padre. Mm, Porque Saúl dio un mandato en un momento, no comeréis, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues el hijo de Saúl em, dijo, hombre, si hay aquí un montón de miel, no sé qué cómo y tal, no, sí, sí, ¿cómo no? Voy a pasar yo por aquí y lo sí, voy a sí, sí. probar. un poquitito de esto. Claro, pues lo probó. Y al final, pues Saúl tenía que haber cumplido también esa parte, ¿no? Todo el que coma sin que Eso yo tal, es. chimpún. ¿Cómo Pero sabía que ibas a decirlo? Chimpún, eso es chimpún. chimpún. Pero no Total. pasó tampoco eso. No, Entonces, ahí vemos otra parte que le va. sí. Empezamos a ver un poco quizás, ya hablamos de esto con Sansón, ¿no? De debilidad en su carácter. En Saúl. En Saúl, y lo hablamos con Sansón, ¿no? Hablábamos del carácter de Mm. Sansón, que era, pues eso, muy así. Que empezamos a ver un poco de esto, ¿no? Él mismo da un mandato y luego, bueno, pues eso, el amor, ¿no? Mi hijo, ¿cómo le voy a...? ¿No? Empezamos a ver debilidades en su carácter desde este momento, podríamos decir. Antonio asiente. Bueno, Yo a ver, entiendo que sí. obviamente, Podríamos decir. obviamente, es decir, yo creo que en el corazón de él tuvo la experiencia que tuvo la experiencia con el profeta Samuel, su corazón fue mudado. ¿Por qué llega uno a esos momentos? Yo creo que es por un tema de debilidad, es Ujú. decir, eso está claro, es decir, si nos ponemos en su pellejo, en su piel, cualquiera de nosotros, ¿por qué desobedecemos a Dios? Claro, podemos echarle la culpa, como diría mi pastor, al empedrado, es decir, pues le echamos la culpa a quien sea. Pero bueno, echarle la culpa a los demás al final es un autoengaño. Yo soy responsable, pero claro, hay algunos condicionantes en mí que me llevan a fallarle a Dios y es mi debilidad y no estar fortalecido en el Señor, que es otra de las diferencias que hay entre Saúl y Samuel. Mm. Perdón, entre Saúl y David. Ujú. David buscaba a Dios con todos sus errores, con todo lo que él era, pero en su debilidad sí buscaba a Dios. Y tenemos el libro de los Salmos, que no dejan de ser una adoración constante a Dios. Mm. Constante a Dios. Sin Pero embargo, ¿quién a era Saúl no David? le No ves, hemos llegado todavía. pero a No, Saúl, no, no. perdón, no hemos llegado a los No Salmos, hemos llegado pero todavía. a Saúl no se le ve eso. Ujú. No. Luego, por tanto, sí, en alguna manera su debilidad le jugó Una mala pasadilla. una mala, y su debilidad estaba en el corazón, Mm. porque en el momento en que se vio amenazado por David, tachán, 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 Ya. tachán, ¿cómo es? El cambio de guión ese, Spoiler. Pero ¿quién es? se O sea, cambió. ¿David era una persona importante ya? ¿O no? ¿O tenía el mismo origen que Saúl? ¿Cómo que el mismo origen? A ver. O sea, el mismo origen Uy, tiramos el set pequeñito. Claro, venía. Saúl A ver, venía de piensa una que tribu que aparentemente, pues, sin importancia, la Sí, más pequeña. Benjamín, sí, y David de Judá, de la tribu de Judá. Además era un jovenzuelo y un pastor de ovejas, Un pastor, pero claro. claro, tú piensa una cosa, piensa que yo soy el rey de Israel. Vamos a intentar fantasear, Venga. para los que tenéis Vamos a imaginación. ver, ahora Soy somos. el pastor, o sea, perdón, soy el rey de Israel, ungido por Dios. Cometo un acto que para él, como empieza a justificarse, no, que yo sí he obedecido, pero Samuel le dice, oye, te has equivocado y por cuanto te has equivocado, tu reinado no será duradero y elegiré a otro y tal. Y cuando él sabe, entiende que Dios ha elegido a un pastor, el que le va a suceder es un Mm, pastor, no es su hijo Jonathan, no. es un pastor. Su corazón le juega la mala pasada. Le juega la mala Mm. pasada, ya no tanto por la envidia, el corazón Claro, es que al final, Orgullo, un poco de orgullo lo también. siento, Raquel, Envidia, vamos al corazón, orgullo, El el rencor. orgullo, celos, un poco de los todo. celos, es un problema del corazón, Mm. del corazón. Él se alejó de Dios, Mm. Sí, totalmente. Yo creo que Saúl representa ahí un poco la parte más humana, ¿no? claro. De todos nosotros. Sí, vale, yo sé que tengo que obedecer a Dios, pero lo que yo Claro, estoy viviendo escucha, es ahora, pues eso, claro, en el envidia, plan, celos, no sé claro, qué. en el plan de Dios no estaba Saúl, pero lo elige. En el plan de Saúl, si hubiera hecho las cosas correctamente o medianamente correctamente, si su corazón hubiera sido un corazón para Dios, no estaba David. ¿No? Mm. Es decir, David, a ver,
al final todo está profetizado que tenía que ser así, Sí, es entiéndeme, un poco, pero ¿qué fue que antes el huevo o la gallina, no? Pero bueno, desde lo que vemos, sí, cuando leemos la historia y vemos, nos damos cuenta que Saúl estaba envenenado, que su corazón se sí. envenenó y no hay cosa más terrible. Y lo puedo decir además, porque yo he pasado por ahí. Y yo creo que en algún podcast hemos hablado del rencor y hemos hablado de la falta de perdón. Es que Mm, es la misma película, la misma historia. Y empezó con un corazón mudado. Saúl empezó con un corazón que se había mudado, su corazón se le cambió, era otro hombre. Sí, qué interesante, ¿no? Esto, Sí, porque en la Biblia nos habla el que esté firme, mire que no caiga. Es sí, decir, este empieza total, bien total. y ojo, cuidado. Vamos a avanzar para llegar al pobre David, que Ay, pobre. le tenemos ahí esperando a salir a escena. es- Ese señor la lía y entonces llega Samuel con las represalias. Eso es. Bueno, a Samuel le habla Dios otra vez y le dice, Eso he es. elegido a otro. Ahí Ya lo está. tengo. Ya, Claro, ahí vea va. por Y él. ahí empezaron los problemas. Y entonces le dice, bueno, venga, pues vamos a ir, tal. Y le dice algo que a mí igual pues me llama mucho la atención, porque le dice, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo eso lo desecho. Claro, Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira su corazón. Y totalmente. vamos ahí otra vez, o sea, a mí esto Porque me llama mucho la atención porque es que es verdad, ¿no? O sea, Dios no dice, bueno, venga, quitamos a este, a ver el primero que pasa por aquí, venga, a este otro. No, no. O el que es más fuerte, o como veíamos con Sansón, ¿no? O más fuerte, ¿quién es más fuerte? ¿No? ujú, Eh, y entonces Dios ya le está avisando a Samuel, está diciendo, "Mm, lo que yo estoy buscando es lo que hay dentro, no lo que hay ahora, sino lo que puede pasar. ¿Por muy qué? interesante eso, sí. Porque igual, pues David tenía que pasar, no era, venga, vea por él y ya quitamos a Saúl Claro, y ponemos a este de rey y chimpum. claro, claro. Y aquí empieza El el proceso, que le gusta proceso. Antonio. Sí, El- créeme que cuando eh, ¿cómo es elegido Saúl? Saúl, en alguna manera, como el pueblo estaba pidiendo un rey, les dio el rey que el pueblo buscaba, realmente. Sí, Un tipo fuerte, un tipo de alto, batalla. que destacaba, un guerrero. Sin embargo, con David no ocurre eso. No y- ocurre eso. Eligió el perfil de David, es el perfil de Dios. sí. Porque Dios le elige por otras razones. No era un guerrero, en absoluto. No era un guerrero, era un pastor. Es decir, y el menor de la casa, de una casa, de un señor. A ver, ¿por qué no eligió a uno de los hermanos mayores? Mm. No, eligió al menor. Sí, el perfil de Dios, ¿no? El vil y el Sí. menospreciado. Mm, Y también veo también cosas interesantes, ¿no? Al final Saúl, pues un nombramiento más público, David más en lo secreto, más en el tú a tú con David y con su familia, Ujú, muy interesante. Y como decía Mari Carmen, ahora empieza el proceso de David, que realmente le podemos nosotros cronológicamente poner aquí el inicio cuando le cae el aceite encima, pero ya hay un trabajo previo, porque como hablábamos, David venía de una soledad, era un pastor, pasaba mucho tiempo solo, mm, venía de haber vivido experiencias con su ganado, de aprendizajes que le había tenido con el experiencia, león, de sí. muchas experiencias. Entonces, quiero decir, empieza un proceso en David, ese cambio de corazón que le había dicho anteriormente Samuel a Saúl, no volverás a ser el mismo y empieza este cambio también nuevamente en David. Pero hay un trabajo previo de Dios con David. mm. No es que, porque lo quiero recalcar porque muchas veces vivimos cosas que decimos, Señor, ¿y ahora esto de pronto qué? ¿No? Es de sopetón. Y nunca es de sopetón. No, Hay, nuestros pasos los encamina Dios hacia nuestro destino, si le dejamos, amén. claro. Entonces, todo lo que hemos pisado nos lleva hasta ese momento. Lo hablábamos con Esther. ¿Quién sabe si para este tiempo has llegado tú aquí? Totalmente de Veíamos acuerdo. cómo movía las Sí, fichas Mm, Dios sin ni siquiera ser nombrado para ese momento. Y a mí me gusta mucho esa perspectiva de decir, bueno, está pasando esto, me lo veo a mí en mi propia vida, digo, me dan vértigo las cosas, no me siento preparada, esto me viene grande, esto así, y digo, jolín, y Dios realmente ha claro, encaminado mis pies a esto y ha habido una preparación que luego hay esta siguiente fase, ¿no? Porque claro. mm, la vida del Sí, creyente es claro. como el sol, ¿no? Que siempre No, va en aumento. sí, mm. sí, Pero sí. me parece tan reconfortante el pensar, jo,
empieza su historia gracias y cómo Mm. Dios ya le ha preparado de antemano Pero y de le va toda, llevando. de toda la preparación te das cuenta, no mientras te estás preparando, Ya, porque claro. no es como sacarse una carrera que tú dices, venga, vale, 4 años, asignatura sí, 1, tal, la tengo, primer año, listo, no sé qué, cuando termine estoy preparada. claro. Esto no es así, o sea, tú te Sí, das cuenta de que Dios te pone en un sitio que tú piensas, ¿qué hago yo aquí? Esto me viene grande, tal. claro. Pero ahí es No. cuando el trabajo complicado que tenemos es el mirar atrás y decir, vale, pero ¿de dónde vengo? O sea, si Dios me ha puesto aquí, es Sí, porque claro. o, o algo va a ocurrir en adelante o algo ya ha ocurrido y tengo que ser consciente de ello. De Sí, la claro. preparación muchas veces no somos conscientes porque Sí. nos quejamos mucho. Hombre, vamos a ver, la historia de David, tú has dicho una frase muy chula, hay que decir las cosas como son. Es decir, Samuel elige a David siendo un jovencito por lo que hay en el corazón. Y tú has dicho algo, me ha parecido entender, que no tanto por lo que hubiera en el corazón, sino por lo que a futuro podría ser. Ujú. Ujú. Y es muy interesante esa frase, te la compro, ¿eh? Te la compro, Te porque la es decir, vendo. el David, Son el, Da- 50 euros. sí, 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 el David que es elegido y el David cuando el David se le llama ya un hombre conforme al corazón de Dios, ese David que acaba siendo rey de Israel, son dos personas totalmente distintas. Mm, Entonces eso a mí por lo menos me hace reflexionar en que a Dios le basta en nosotros una pequeñísima, como la fe, una pequeña semilla de un corazón para Dios mm, que mínimamente, aunque sea mínimamente, tenga una necesidad de Dios o tenga para poder hacer de esa persona, de cualquiera de nosotros, realmente algo extraordinario. Dios tiene mucho más de lo que nosotros pensamos que mm. tenemos ahora. Entonces, y ahí es donde entra David en ese proceso. ¿Eh? Ujú. También hablaremos del proceso ahora, y fue un proceso largo, ¿eh? Sí, Ojito, Largo. ojito. y es interesante, ¿no? Porque lo podemos extrapolar, por bajarlo un poco a tierra, Sí, y decir, vale, ok, recibió como su propósito, su llamado, ungido, rey, para adelante, David. Y ahora, claro, empieza a caminar esa promesa, ¿no? Que muchas veces nos pasa que Dios nos da una palabra y queremos ver ya el resultado aquí y por medio hay un proceso. Y aquí empieza Mm. el interesantísimo proceso y la interesantísima relación de David y de Saúl. David, cosas de la historia, mata gigante, y acaba en vamos a rebobinar, porque si no nos sí, da no, no, mañana Vamos nada, para esto. sí, adelante. sí. Sí, 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 no. Es Y, una historia muy larga. Y Tenemos acaban que en, haber sí, dividido. y la historia de David y Goliat también da para un podcast como tal, así que Sí. ya lo veremos más adelante, pero vamos con David y con Saúl. David acaba en el palacio con Saúl. sí, Para sorpresa de todo el mundo. Esto sí que es sí, un sí, giro de guión inesperado, ¿no? sí, sí. Se planta en el palacio. ¿Qué pasa aquí, Mari Carmen? Pues, ¿estamos dónde? Estamos. Ya estamos en Ya palacio estamos en el y palacio. está David Ya es rey. calmando a Saúl. Se dedica a esto en el palacio. Sí, Vale, a nos hemos tocar, saltado a todo, tocar para todo él, esto. sí, le toca, él se calma cuando él. Nos hemos saltado cosas, sí, Ah, bueno, vale, vale, Sí, nos no, hemos es que sí. saltado todo esto. Vale, para que pues la gente lo lea. Estamos en Primera de vale. Samuel 16 en adelante. Venga, Eso es. rebobinando. 16 en adelante, pero vamos Sí, por el 20 y algo Sí, ya. hemos llegado al ya, ya, ya. 18, 18. Vale, vale, Estamos. No, perdón, vale. perdón, perdón. Hemos llegado al 16, 16. 16, vale. Bueno, hemos saltado alguna cosilla, pero tampoco tanto. Bueno, total, que hemos saltado solo el gigante. Claro, eso Sí, es que se da para Vale, vale, podcast. vale. Venga. Venga, vamos a ese otro día. Vale, pues total. David está al servicio de Saúl, entonces tampoco, o sea, él pues va pues a lo que le manden. Toca el arpa, venga, vale, tocamos el arpa, no sé qué. Que al final, pues con todo lo del gigante y tal, David es reconocido por el pueblo como alguien importante, o sea, claro. ya va teniendo como un Sí, nombre. Saúl, ¿qué pasa? Pues que como tiene ahí ya el corazón que no está muy allá, pues le dice, este me va a quitar el puesto. Me efectivamente. han Por puesto ahí. desde aquí, ¿para qué? Ya va viendo la cosa venir. Entonces, pues se lo quiere quitar de en medio. El hijo de Saúl, Jonathan, pues que dice, mi padre te quiere matar. Amigo, Vete, le veo desde allí. claro, vete, vamos a hacer un plan y tal. Vete, escóndete y claro, yo pienso ahí en esa parte de David, si yo no he hecho nada, por favor, ¿qué pinto yo aquí? Si no he hecho nada, ¿por qué ahora me tengo que ir? Podría haberse quejado también, ¿no?
como hacemos nosotros. Pues no, pues de aquí no me voy. Si yo no he hecho nada, no. Pues se va, se esconde, está Y por ahí. podría haber dicho, ¿por qué me tengo que ir yo si soy el ungido, no? Que se vaya él de mi trono, señor. Fuera, lo podía haber hecho. Sí, o haber acelerado el proceso. David tuvo la oportunidad de haberse cargado a Saúl. Claro. Todavía no hemos llegado, todavía no Ah, hemos no llegado. he llegado a eso. Ah, Tuvo vale, vale. bueno, yo iba a ir ya ahí. Sí, sí, Tuvo sí. No, si varias tú vete ya, vete ahí oportunidades, ¿no? para que yo Claro, pueda, es que yo si no, pueda no hablar. podemos Quiero hablar. hacer un paréntesis que Vale. me parece muy interesante en esta historia. Porque, claro, hemos empezado diciendo que Dios usa a los Saúles para sacar los reyes que hay en nosotros. Entonces, antes de llegar, que es una oportunidad más para sacar al rey que hay en Claro, David, pero sí. hay otra anécdota en Palacio y está David tocando su arpa y este señor lanzándole lanzas. Claro. Y yo concuerdo con Mari Carmen, que yo puedo imaginarme a David diciendo, ¿pero qué he hecho yo? Sí, o sea, encima que me tienen aquí con este señor que está un poco cucu, Toca y yo toco y encima y o toca, obedece. Y a mí me parece un ejemplo tan bonito de una persona que sabe ser autoridad porque él sabía que era el ungido del Señor para ser Eso, rey y sí, estar bajo autoridad. Y aquí, en esta ocasión en el que Saúl le lanza, él en lugar de agarrar su lanza, se agarra a su arpa, ¿no? Y vemos todo este tiempo en el corazón, en David, este corazón de saber ser y estar. Y yo tengo aquí apuntado, obediencia eso es. también, obediencia a Dios. O sea, él sabía que no, y saber a quién tenía delante. claro, o sea, obediencia a Dios, saber su lugar y saber que todo tiene su tiempo también. No, Sí. No era su tiempo. Y David sabía, y perdona, sí, quién era Saúl. eso es. Es decir, eso le mantuvo. O sea, David tenía una cosa muy clara, tenía una identidad clarísima, Sí, sí, sabía sí. quién era, ¿eh? Y podemos, como todavía no hemos llegado a los salmos, pero cuando lleguemos a los salmos, veremos que sí tiene una identidad clara, ¿no? Y con respecto a Saúl también, él sabe que es el ungido de Dios, no le va a tocar. Eso es. Y me gusta, yo he apuntado aquí que a veces, yo lo que veo viendo a David y entrando en este punto, nos toca ser fieles en lugares donde solo estamos recibiendo injusticia, ser fieles en lo injusto. Y David era fiel a Sobre Dios todo, en el sentido de decir, es injusto que este señor me está dando lanza al Señor. Tú claro, me has elegido a mí. claro, Yo estaría, fulmínale. Pero él fue fiel a, a Jehová de los ejércitos que había ungido a Saúl. Qué claro, fuerte esto, ¿eh? claro, claro, Ahí se claro. ve estos dos ungidos y estos dos corazones. Sí, 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 dos maneras distintas. Es cierto que Saúl estaba envenenado, pero que David también supo hacer las cosas correctamente, ¿no? Ujú. Es decir, él sabe enfrentar. Y fíjate que ese David de la primera etapa, hay un David segundo, cuando ya las cosas se calman y tal, que es donde se le ve cometer algunos errores, ya hablaremos de Sí, Betsabé, ¿vale? vale. Pero en esa etapa él sabe estar. Yo creo que esa expresión que tú has usado, Raquel, es estupenda, saber estar. Entonces él sabía que no iba a tocar al ungido. Entonces yo creo que eso le ayudó a poder aguantar esa presión, ¿no? Esa presión. Eh, ¿Dónde vienen o cuáles son una de las herramientas que Dios usa para cambiarnos? Adivinar. ¿Cuál es vuestra experiencia? Es decir, ¿cómo Dios me cambia a mí? Uy, Puede haber un milagro divino de sí, Dios, sí, sí, sí. efectivamente, y los hemos experimentado también, pero en la mayoría de los casos, o en muchos casos, Dios nos cambia, nos modela a través de otros. Ujú, Y ahí es donde entramos. Esa relación que tenía con Saúl, es cierto que a David aparentemente le vino mal, ujú, pero por otro lado le vino muy bien. ujú. Le vino Pero muy bien. sin esa relación, o sea, sin Saúl, David no habría llegado Claro, a ser David, Bueno, eso es. Todos ¿no? necesitamos los ¿No? Saúles, ¿no? Que saquen que bueno, saquen eso que hay en nosotros de Dios. claro, Yo he apuntado aquí, espero no necesitarlo. No, ¿ves? no Además, quiero, estaba Claro, diciendo no porque quiero esto. Saúles, no quiero esperamos eso Saúles a mi lado. siempre. O sea, nosotros queremos que todo nos venga bien, que todo, Pues pues claro, detrás del paso 1 y paso 2, todo bien, Eso todo sí, es. bien. sí, total, Pero no nos total, encontramos eso. total. Y es lo que empezaba yo diciendo, ¿no? Que nadie se levanta un día diciendo, Señor, el Ah, Saúl de hoy, ¿cuál es? Dámelo. No, no queremos eso, pero sin embargo es la sí, herramienta que Dios usa. Y hablando de lo que decía Mari Carmen, de que dice que se imagina al pobre David diciendo que he hecho yo, ¿no? Yo tenía apuntado que no todo lo que nos pasa, no todo ataque, hablando de esto de la lanza, ¿no? Es porque hemos hecho algo mal, ¿no? Sino que a veces es porque estamos en el lugar donde tenemos que estar. Y no sé si os pasa muchas veces que cuando, a lo mejor en casa también os puede pasar, ¿no? Que tú tomas una decisión de
de reconducir tu vida, ¿no? De ese arrepentimiento, de dar la vuelta, y de Y pronto te empiezan a llover por todos lados, ¿no? Y dices, ¿qué todos. está pasando? Y de Sí, pronto, es, oye, no es que estés haciendo algo mal, es que Pablo Antonio le dice mucho cuando le cuento, eso está muy bien, va muy bien. O sea, digo, no, están lloviendo por todas partes. Eso es que va muy bien. Eso me encanta, ¿no? Porque es realmente así. Tú te posicionas, bueno, no me quiero meter en ese tema, ¿no? Pero te posicionas y lo que hay alrededor lo ve. claro, pero te posicionas, es decir, el ataque te viene no tanto por ser Raquel o por ser Mari Carmen o Antonio, que, a ver, perdóname, vosotras a lo mejor, pero yo no soy nada importante, es decir, a ver, es por lo que hay de Dios en mí. Ujú, Este es el verdadero ataque. Es decir, cuando tú te defines, tomas una decisión por Dios, ujú, en favor de Dios, o para agradar a Dios, o para obedecer a Dios, efectivamente eso desata un ataque del enemigo contra. O sea, el ataque no es contra una persona, el ataque es contra lo que esa persona tiene de Dios, Eso porque es. perfectamente cualquier decisión que tomamos en Dios, Dios la va a respaldar. Es ujú, decir, esto funciona. Si cualquier petición, por ejemplo, por mencionar algo, cualquier petición que hagamos en la voluntad de Dios, tenemos la certeza absoluta que se va a cumplir porque es en la voluntad de Dios. Eso genera en el ujú. enemigo algo. Es decir, si yo decido que no voy a tocar al ungido de Dios como hace David, yo no le voy a tocar porque es el ungido de Dios, porque yo respeto eso, claro, le tienen que venir todas dadas. Toda la presión le viene por ahí. Claro. Entonces le lanzan, con perdón, la lanza para ver si le matan, como una presión más de decir, pero no, yo sé dónde estoy y sé lo que tengo que hacer. Ujú, Y le viene otra, y le viene otra, y le viene otra. Es decir, y al final, si os dais cuenta, David no toca el cuerpo. ujú. Saúl se va, efectivamente, acaba como acaba. No, no Mm. hagáis spoiler No al hago final, spoiler, no hagas vaya. Yo iba spoiler a al decir, final. acaba al Hoy me final. estás cortando mucho, Sí, sí, hoy sí, sí. estás Es una historia muy larga. Yo estoy censurable. deseando de llegar ya A a los la easter chiquita. eggs. Vale, Pues que yo vamos, me embalo. vamos a entonces avanzar. Perdonad que he hecho yo el paréntesis. Jonathan, Johnny para los amigos. Dale, Dice vale. David, aquí travel. Bueno, pues se va, se esconde, tal, no sé qué. Y luego lo que yo iba a saltar ya a la Sí, parte muy bien. más adelante. David tiene varias oportunidades para acabar Sí, con sí Saúl. las tiene. Y yo quería remarcar ahí en una parte de la historia, los hombres de David le dicen, mira, que le tienes ahí, mátale, Venga ¿no? ya, aprovecha. David podía haber hecho como Saúl y escuchar al pueblo cuando en su momento dijo, pues es verdad, nos llevamos el rebaño este y total, ¿qué pasa? Pero David, como sabía, pues lo que hemos dicho, ¿no? Todo esto, él sabía cuál era su lugar, él sabía que Saúl estaba ahí por algo, tal. Dice, no es el momento. Pero hace una cosa que yo, esto lo puedo decir ya el easter egg o no. Venga, di el easter egg. Vale, Ya estamos con eso. Ah, vale, es vale. que iba en la parte de la historia Vale. y corta una parte del manto. O Sí, sea, no le mata, sí. dice, este no es el momento. Y que hace una cosa que nosotros diríamos, qué No, ridículo, bueno, sí. ¿no? Pero es como decir, o sea, Que pude, pero no lo hice. Es decir, claro, o sea, es como marcar ahí una parte de dejo aquí la perlita de lo que podía haber hecho, pero no. Y el manto era un reflejo también de autoridad, ¿no? Entonces, para mí ahí, yo creo que David ya está actuando como un rey. Y como un rey justo, en este caso, ¿no? Que no, pues dice, venga, pues sí, impulsividad. Lo tengo aquí, pues me lo cargo. ¿No? Sí, me encanta, ¿no? Es Siempre que trae me, los es sí, que sí, me easter sí. miras eggs, así. los easter eggs de Mari Carmen son siempre tan bonitos. Mm. Sí, estaba pensando en ello y total. Y justo cuando lo estás contando y lo corta y como una prueba, estaba pensando, efectivamente, un rey amando al pueblo que Dios le ha dado, porque no lo podía haber matado, pero no, cortó el manto como sello de ese amor, ¿no? Mm, Como prueba de ese amor, de hasta No, aquí, no es tu vida en lo que busco. Qué bonito. no, sí, y de entender también el principio de la autoridad, que, Ujú, quizás no es el tema de hoy día, pero de hoy,
pero que hoy día lo tenemos un poco, estamos un poco despistados con respecto a la autoridad. Él entendía, o sea, Saúl no era cualquiera para David, entendía que era su autoridad. Entonces, hoy día, como hay una pérdida generalizada, ya no solamente en el mundo eclesiástico, o sea, no solamente en el mundo de iglesia, sino en el mundo en general con respecto a la autoridad, es decir, un desfase total de no, ya no solamente de no reconocer, que no se reconoce, sino que no se respeta la autoridad. Esto ya es un spoiler mío, de eso es un... Sí, Pero David lo tenía clarísimo. Y precisamente cuando uno respeta la autoridad, lo que está hablando bien de ti, una persona que respeta la autoridad, algo tiene. Algo hay ahí en esa persona que vale, que es un valor, que vale. Y en este caso, David sí, claramente lo tenía, ¿eh? Lo tenía, sabía. Entonces, sí, y es interesante este episodio, este trocito de historia, este capítulo, no capítulo de la Biblia, sino capítulo de su historia, porque realmente te das cuenta, has dicho, creo que ahí empezó a actuar como un rey, y es tal cual así. sí, Él tenía sí, el apoyo de Dios, porque era el ungido. sí. Él tenía los recursos, porque tenía la gente, Tenía los... él tenía el ejército, tenía todo. Tenía poder, recursos, capacidad. Nadie le hubiese reprochado nada. La gente estaba hasta en el gorro de Saúl. Y él eligió ese carácter, ¿no? De eso que define el corazón de David, que lo hace diferente del de Saúl, donde Saúl tenía miedo, porque tenía miedo a perder lo que Dios le había dado. De hecho, lo perdió y era el miedo el que lo movía. Envidia, donde él tenía donde mostraba todas estas cosas, David estaba mostrando al rey, estaba mostrando ese amor, esa justicia, ese saber estar bajo autoridad, saber reconocer. Yo no soy lo que soy porque soy el más guapo de mi tribu, soy porque Jehová me ha elegido. Eso es. Claro. Y luego ves además, me imagino, ya estoy ahí Elucubrando. elucubrando un poco, ¿no? Ves además también que tu hijo es amigo, que hay una amistad profunda y además intensa con David, pues claro, dices, madre, lo tengo todo, es que ya este chico, este niño, al final me lo va a quitar todo. Entonces, Sí. esa idea de que, fíjate, me está viniendo ahora mismo a la cabeza la idea de que me lo va a quitar, cuando realmente la vida la tenemos la deberíamos entender como que la otra persona o las personas con las que Dios me ha dado me aportan, no me quitan nada. O sea, son distintas a mí, pueden ser mejores que yo y me están aportando, eso no me quita, a mí no me quita autoridad. El estar rodeado de mis hijos cuando ellos saben más que yo, están mejor preparados que yo, eso no me quita la autoridad. Yo creo que Saúl no lo entendió y ojalá entendiéramos que en el círculo donde Dios nos ha puesto, en nuestra familia, en nuestro hogar, con la relación con amigos, nadie me quita nada. Si lo que tú tienes es de Dios, tú eres tú, tenemos que tener una identidad clara, firme. Los demás lo que hacen es aportarme algo para enriquecerme a mí. Yo creo que Saúl estaba ahí perdido, bastante perdido, pensando que David le iba a quitar. Y no era que le iba a quitar, sino quitarte sino que fue Dios en todo caso el Eso que le es. desechó, y aún así Dios tuvo mucha misericordia de Saúl, mucha misericordia. Sí, Yo por eso decía que Saúl nos representa a todos a todos, 100%. en la parte esa, ¿no? En la parte más humana de ser impulsivos, de celos, de todo. Pero aún así, pues sabemos que Dios nos está cuidando todo el rato, nos está Sí, respaldando. nos da un poco de paz, ¿no? El Sí. pensar, bueno, si lo hizo Sí, con Saúl, sí, también sí, lo Es hace cierto. conmigo. El Es problema cierto. de la autoridad también, ¿no? Sí, Que lo vemos reflejado, pues hoy en día, en la sociedad que tenemos, pasa eso, ¿no? O sea, tú tienes un jefe y tú eres o sea, tu jefe es más joven Sí. y ya dices, ¿qué vas a ver de Este no nada? sabe nada, efectivamente. Y es eso, ¿no? Dios nos rodea de gente en los trabajos, en las familias, en todos los entornos en los que nos movemos, Justo. de gente que nos complementa. Si todos fuésemos iguales, pues ¿dónde estaría el chiste de nada? Sí, bueno. Sí, total. Tot- Y el miedo, el que tú decías, me lo va a quitar, y yo te preguntaba, Sí, ¿quitar sí. el qué? El pueblo era de Dios, no era de Saúl. Sí, Era el sí. pueblo de Israel, era el pueblo de Jehová, no de... Sí, sí. Y si ves, es también el tema del corazón aquí, que yo os hablaba de aprender a vivir
con una mentalidad en lo sobrenatural. Si viviésemos nuestros Sí, días como lo que tengo es porque Dios me lo ha dado, como decía, si no estoy mal, Job, Dios dio, Dios Dios quitó, quitó, sea el sea nombre el de... nombre de Jehová exaltado. Si viviésemos nuestros días, a Sí, mí me pasa, o sea, yo aquí lo reconozco en el trabajo, cuando me pasan cosas y empiezo, me da la paranoia, ¿no? Ay, a ver si me van a echar, ay, a ver, y me empiezo como a entrar a angustia y siempre dramática, ¿eh? sí, Esta es el la que a mí drama, Yo Ay, más uno. Sí, sí, claro, es verdad, es verdad. y a veces hablo con Natanael y me dice, bueno, pues muy bien, ¿y te echan? ¿Y qué? Si es que te ha llevado allí Dios. Claro, claro. Y claro, ya digo, pues es verdad, y empiezo a perder, a pensar en todas las cosas que en mi cabeza perdería si de pronto me fuese, pero digo, si es que si el que me mueve es Dios, no es perder, es Claro, ganancia, ¿no? claro. O Que sea, habla, claro, es que la Porque te reflexión, va a mover a un sitio que para ti es desconocido, pero Dios a lo mejor tiene un sitio mucho, a lo mejor no, seguramente, un claro, sitio mejor y que te va a multiplicar y que te va a hacer crecer y a lo sí. mejor tú ahí ya has llegado al No, tope y lo ves y como un también paso atrás, ¿no? es una cuestión, Mari Carmen, de cómo vives tú la vida. Es decir, la puedes vivir Estresada, a tu, vivo pero cuando estresada. con la vives, agonía. si la vives estresada es porque la estás controlando tú. Eso es, Claro, 100%. Claro, y esto no funciona así. A ver, soy un hijo de Dios. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? Que Él es mi Padre, que Él gobierna mi vida, que Él ilumina mis caminos, que Él, y lo del sobrenatural que tú has mencionado hace un momento, y vivo en lo sobrenatural. Si estoy aquí, Dios me sostiene, pero si estoy allí, Dios me va a sostener igual. mm, Entonces es una cuestión de mentalidad, de entender mi vida. Es decir, si yo le meto mano a mi vida, si yo trato de gobernar mi vida a mi manera, ya sé dónde voy a acabar, lo sé ya he perfectamente. Voy a perdido. acabar pues como ella lo hace, con el drama de decir, me van a despedir, me van a salir todos mis miedos a la luz, cuando, a ver, si soy un hijo de Dios, Mm, si soy un hijo de Dios y vivo en lo sobrenatural. Ujú. Y Dios puede, si en todo caso se levanta alguien contra mí, un enemigo, alguien que me hace, se puede decir puñeta, Sí, ¿eh? me hace la puñeta en el trabajo, etcétera, 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 Hemos dicho burdel, ¿no? pero o sea, no pasa nada, luego te censuran y ya está. Dios no es poderoso para Total. levantarte y para... Dios es poderoso, Dios Mm, es poderoso. ¿Quién sostuvo el reino de Israel? ¿El rey Saúl? ¿El rey David? Ninguno de los dos. Ujú. Ninguno de los dos. Dios. Sí, y antes de seguir avanzando, que necesito que avancemos y a ver cómo vamos a cerrar, que Dios nos dé la gracia de ver cómo cerramos esta historia Yo y iba si a no, terminar ya la historia, iba a saltar Ya, al pero final. sí, antes, si no antes haremos un nos frena porque dice 2.0. que nos adelantamos a las historias. Y ahora Claro, dice que vamos a adelantar. yo A iba a ver. terminar No, ya. no digo que a Tengo, ver si adelantamos. Pero antes de eso, ¿tienes algún easter egg para nosotros? Uf, pues lo que pasa es que me voy a adelantar mucho en la historia, ¿eh? Vale, adelántate, que entonces, nos hace falta antes de adelantar. adelantar, doy yo mi easter egg y te das tu easter egg y, y lo usamos para adelantarnos, ¿te Venga, parece? vale, tira. Vale, mi easter egg habla de la parte en la que está David en el exilio, ¿vale? Samuel 22:2 por ahí. Ujú. Y que entonces empieza a hablar de todos los que se fueron a juntar con David estando allí, ¿no? Y los nombra y entonces dice que eran afligidos, endeudados, amargados, esa clase de gente. Y mi easter egg aquí es muy interesante el perfil de personas de las que Dios rodea a David. Mm, Tú hablabas de que era el menor, o sea, como él has dicho, es el perfil de Dios, ¿no? El perfil de personas en las que Dios, de personas de las que Dios rodea a David. Mi easter egg está aquí en el que Dios empieza a formar un liderazgo en David en medio del caos. mm, No creo que esta gente amargada, endeudada, tuviese orden en sus vidas, fueran gente eh, experimentadas en la batalla, pero sin embargo Dios está, como hablábamos con Sansón, generando oportunidades sí, para David y empieza a formar un liderazgo. Yo apunté, antes de liderar un reino, el easter egg es que tuvo que aprender a liderar procesos difíciles pequeños. Y esto me lo he apuntado como easter egg porque es algo que en mi propia vida puedo ver y creo que es aplicable para la vida de todos. Antes de llevarnos, ponernos a lo mucho, Dios nos pone a trabajar en lo poquito, en lo que hablábamos, en lo Mm, injusto, en lo ajeno, en lo poquito. si eres fiel en lo poco, Eso es.
Y es ahí donde empieza a ver la multiplicación. Sí. Y ese easter egg me ha parecido tan bonito porque decíamos, ¿no? Ahí empezó a actuar como rey. Hasta entonces no habría podido ser un rey, porque no habría aprendido a lidiar con estas cosas difíciles. Sí. Ahí mi easter egg. Sí, sí, y además fíjate que cuando en David se ve el proceso, la historia de Goliat, que no la hemos contado, la reacción de los hermanos con respecto a David, cuando él va allí, ¿a qué vienes aquí? O sea, leeros la historia de tú a qué Sí. vienes y tal. Y él venía porque su padre le había mandado allí a llevarles comida precisamente a los hermanos mayores, es decir, no veían en él. Sin embargo, David, yo estoy de acuerdo contigo, se convirtió en un líder realmente absoluto, realmente una transformación de un pastorcillo con sus experiencias y tal, a ser un líder, un líder. Si ahora preguntamos a cualquier persona creyente o no creyente, recordarán a David. David, el rey de Israel. David. Otros reyes, no sé, a Saúl, bueno, pues Saúl no sabría ni siquiera decirnos quién es, ¿no? Así que no. Bueno, mi huevo de Pascua, a ver, para mí un huevo de Pascua es un regalo que veo ahí, o Vale. Una sí, cosita ¿no? escondidita ahí, Algo ¿no? que está escondida y que no le echamos cuenta. Saúl, es cierto que su corazón al final, por lo que estamos comentando y lo que leemos en la historia, bueno, pues al final se llenó de envidia, le falló a Dios, fue desechado, desobedeció, se justificó, cometió ahí un montón de errores, acabó muerto en batalla, bueno, pues todo esto. Sin embargo, Dios fue tan bueno con él, pero fue bueno con él después de muerto, en el sentido de que una vez pasado ya los años de la muerte, David pregunta, ¿quién ha quedado de la casa de Saúl? Jonatán tampoco estaba ya. Entonces quedaba alguien que se llamaba Mefiboset, que era nieto de Saúl, hijo de Jonatán, que además tenía era cojo, ¿sabes? Tenía problemas físicos. Le hace misericordia. No le faltó nunca. Hizo misericordia y dice la Biblia a la casa de Saúl. Le hizo comer a este joven descendiente de Saúl, de la casa de Saúl, le hizo comer en la mesa del rey y no le faltó sustento en todo el tiempo de su vida, ni a él, ni a sus descendientes, ni a la casa. Es decir, qué maravilla de regalo ver que el interés que Dios, a pesar de todo, había elegido a Saúl, que Saúl se había cometido 1000 errores, pero que la misericordia de Dios no solamente, quizá él no fue capaz de verlo en el momento de vida, pero su misericordia alcanzó. Había sido un rey elegido por Dios y alcanzó a través de David, con un corazón puro delante de Dios, alcanzó a todos los descendientes, a la casa de Saúl. Para mí es una historia que siempre me ha gustado mucho, porque habla de la gracia de Dios. Habla de la gracia de Dios, no quiero decir la palabra tullido, no sé si la Biblia usa esa palabra, pero vale, pues el tullido, sí. Sí, que usa esa palabra, es decir, le sienta a la mesa del rey, es como que a nosotros, a pesar como estemos, Dios va a hacer misericordia, Dios va a dar gracia. De todas las maneras, hay gracia de Dios para cada Tiene uno un de sus lugar en la hijos. mesa para nosotros. Hay una Sí, sí, qué fuerte. amén. Sí. Amén, sí, totalmente de acuerdo. A mí eso es una cosa que me llama mucho la atención también. Sí. Que yo siempre me veo como, ay, qué pequeñita, que no sé qué. Claro, como, bueno, está tullida a lo mejor, ¿no? En algunas veces es como, ¿y qué soy yo? Nada. Pero luego lo piensas y es que Dios sí que me ve. O sea, Dios sí que tiene un lugar claro importante guardado para mí, claro para que todos Dios, nosotros. claro que Dios Pero te es ve, una cosa que me llama muchísimo la atención. claro que Dios te ve. Hay una canción de Marcos Vidal muy bonita que dice ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? Sí. Y yo es que me veo así, ¿no? Le digo, Señor, o sea, ¿por qué? ¿Por qué yo para participar en tus planes? ¿Quién soy yo? Y Dios diciendo, mi hija. Totalmente. Qué Sí, fuerte, ¿eh? es fuerte. Qué En todo bonito, caso, ¿eh? todo el libro, Vamos a llorar en este capítulo. no, todos los capítulos que leemos desde Saúl a David,
Yo creo que es que están presentándonos la gracia, nos Ujú, está presentando la gracia. ujú, Distinto hubiera sido que si Saúl hubiera entendido realmente precisamente eso, la gracia, quién le sostenía. Porque él empezó bien, ¿sabes? Sigo insistiendo que él empezó bien, que su ujú. corazón empezó bien porque hubo algo, una intervención sobrenatural. Y de eso podemos hablar también, ¿no? Es decir, ¿por qué si empezando bien al final acabó mal? Es decir, La claro, palabra habla que sobre toda cosa guardes tu corazón porque de él sí, mana la vida. Y ese es sí, un ejemplo muy sí, claro. sí, Al no guardar su corazón, al dejar que claro, anidasen el miedo, la envidia, un claro. poco el orgullo, ¿no? De yo soy el rey de Bien, Israel, Mm, dejó que anidasen todo eso ahí y le trajo muerte realmente, muerte a su llamado, muerte a su casa, muerte a su vida física natural, muy fuerte. mm. Vamos mm, a ir al final de esta Bueno, historia, perdón. iba a ir al final. Sí, digo, antes de ir al Digo, final, porque digo, vamos a cerrar y no hemos hablado de los salmos de Antonio, que el pobre siempre trae sus cosas preparadas y nunca le muy bien. dejamos hablar venga, de lo que Antonio, habla quiera. de los salmos. Antonio, matiz sobre los salmos. A mí me gustaría, no, llevo mucho tiempo preparando, pero por falta de tiempo nunca termino haciéndolo, hacer como una lectura muy paralela de la historia de David. En pase de esto, ir al salmo que escribió en ese Claro, momento. claro, Es claro. un ejercicio que tengo muchas ganas de hacer y que estoy ahí preparando, pero nunca Venga, me animo a otro Cada capítulo. salmo es Sí, una experiencia, sí. es muy interesante. Cuando tú escuchas cuando él escribe algún salmo donde llama a Dios, tú eres fortaleza mía, por ejemplo, por poner Ujú, un ejemplo, es porque él ha vivido una experiencia, Mm, posiblemente traumática, donde sí ha percibido a Dios como su fortaleza. Entonces él escribe el salmo diciendo, tú eres mi fortaleza, en esta situación mm, tú has sido mi fortaleza, ¿no? Y para mí los salmos son expresión de ese corazón hacia Dios. Y yo creo que ahí es donde funciona. Nosotros igual, para poder decir Dios es mi fortaleza, o para poder decir de cómo es de alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Para poder decir eso, yo tengo que pasar por alguna situación. O sea, decir, porque lo he aprendido, porque lo he escuchado mil veces a los predicadores, a los pastores, o lo he escuchado en mi casa, Dios es mi fortaleza. Vale, yo lo puedo repetir como un papagayo. ujú. Yo puedo repetir que Dios es mi sustentador o que Dios es mi paz, ¿sabes? Yo lo puedo repetir, pero hasta que no lo viva, hasta que no tenga una experiencia con Dios, con Él, mm. donde realmente Dios yo le perciba y que Él realmente sea mi paz, sea mi... Entonces es cuando me daré cuenta. Entonces, David es que cada salmo están llenos de esa experiencia con Dios, de cosas que ha vivido. Uno de los salmos que lo he orado mil veces. Él escribe un salmo cuando él peca, se enamora de Con Betsabé, Betsabé, vale. Ujú. se enamora de Betsabé, mata a su marido, a Urías. El profeta le dice, Ya sé. que hay una ovejita y le cuenta una historia, el profeta Natanael creo que era, Sí. Natán le habla y tal, y él reconoce que efectivamente ha pecado y escribe un salmo, que es el Salmo 51, ¿sabes? Es, Procedemos a leer. crea en mí, oh Dios, un Mm. corazón limpio y renueva tu espíritu dentro de mí y renuévame o devuélveme el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Es tan bonito eso. Este salmo, cuando yo he pecado a Dios, ese salmo me llena tanto, porque es capaz de decir con palabras, expresar lo que hay en el corazón cuando alguien le falla a Dios Mm, y se Ujú. da cuenta. Yo le he orado muchas veces, crea en mí un corazón limpio. Cuando yo le he fallado a Dios, me da. Entonces, cada salmo realmente, cuando tú los lees, los oras, los cantas, los meditas, mm. te das cuenta que te das cuenta de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios, de, de todo eso. Entonces, David expresó cada experiencia que tuvo, incluidas las que tuvo con Saúl a través de salmos. Ujú. Y ahí se ve, y se ve además con, perdón, un David tan, no sé, tan sincero. Normal, sí, Sí, Tenía tan yo, real. Señor, sí, real. mátalos. Es decir, cuando tú lees esos salmos, ¿Ves? Y tú me llamas Señor, a mí mata. dramática, pero es que David Bueno, era bueno, de los era suyos. también, sí, sí, mata a los enemigos, no sé qué, no sé qué. Entonces, pero luego
¿sabes? Sí, Luego escribe y dices, Señor, es que no, es que él tenía un Mm. corazón para ti. sí, es muy fuerte porque nosotros tenemos acceso, gracias a Dios, somos afortunados a la palabra de Dios Sí, en el móvil, en la Biblia, en cualquier lado, en cualquier momento podemos tener acceso. sí, Pero ellos no tenían esa bendición, esa gracia, esa suerte. Voy a decir suerte porque me parece una suerte. Quizás no es la palabra, pero bueno, la historia. David, al final, y el pueblo de Israel lo que hacían era todo el tiempo meditar en lo que conocían, en los textos que tenían, que ni siquiera tenían la Biblia completa, y él lo guardaba todo el tiempo en su corazón. Y lo vemos en los Salmos, en cómo él lo que albergaba en su corazón, que era esa palabra, la hacía reposar todo el tiempo. Y yo, uno de mis salmos favoritos, mm, uno de mis favoritos, no mi favorito, pero el Señor es mi pastor, nada me Sí. faltará. Y eso claro, lo dice Mm. un pastor de ovejas, que sabe lo sí, que es ser un pastor. Para Mm. mí ese versículo tiene un significado muy diferente al que seguramente le había dado David, que había pasado por eso. Y el libro de los Salmos es un libro de procesos. Para mí es un libro de procesos, Mm. que habla de todos los procesos de las personas que escribieron esos salmos y nos da claves también para atravesar esos procesos. Para mí es como un lema en la vida y me lo recuerdo cuando me entra el yuyu de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? El Señor es mi pastor y nada me faltará. mm, Y esta gente que vivía de su ganado, su anhelo era que sus ovejitas estuviesen bien y que no les pasase de nada y si una se perdía, dejaban todo el rebaño y iban a por esa oveja porque no se podían permitir el claro, lujo de perder una Su oveja. sustento claro. dependía de eso, Eso es. claro. No, y te das cuenta que los salmos, cuando tú los lees, después de que han sido escritos hace cuánto, miles de años, nos producen todavía un Mm. efecto cuando tú los Sí. lees, los meditas, extraordinario. El Mm. salmo, ya sabes, el salmo 23, ya te digo que lo hemos citado, no Sí. lo sabemos hasta casi de memoria, Ujú. muchos de nosotros, Mm. te produce. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Qué fuerte. Aderezas mesa Sí. delante de mí, Es que es muy unges mi fuerte. cabeza con aceite. Qué Mm. maravilla. Sí. Sí, Qué sí. maravilla, qué Ujú. maravilla. Y eso es fruto de, ojalá, o sea, nosotros, porque, a ver, yo no tengo la capacidad de escribir, pero es cierto que no, cualquiera de nosotros, con las experiencias que hemos tenido con Dios, si Dios nos diera la gracia de escribirlas, sería Ujú. una maravilla, porque hemos tenido experiencias, yo creo, hasta donde os conozco, y yo realmente extraordinarias con Dios. Muy, Mm. muy, iba a decir chulas, pero no chulas, muy Extraordinario. Extraordinarias es la extraordinarias, Sí, palabra, ¿verdad? fuera de sí. lo normal. Tengo aquí apuntado, ahora que lo dices, una frase. Creí que venía el juego. No, 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 Ah, no. verdad, si tenemos que jugar todavía, Sí, qué va. por eso estoy intentando correr, pero ya que lo dices, pues me has picado y lo voy a decir. Lo tengo aquí apuntado. Voy a WhatsApp, que lo mandé el otro día por WhatsApp. Un momento. A mí de los salmos me gusta mucho que vemos la relación que Claro. tenía David con Con Dios Dios. y Sí, vemos la diferencia de Saúl, pues al final iba a lo que Samuel le iba diciendo, tienes que ir aquí, sigue mis pasos, no sé qué. Venga, vale, que lo seguía bien, que no, no. Pero vemos que David sí que tenía una relación con Dios, sí, pero totalmente. total, total, Entonces también vemos la diferencia ahí del legado, ¿no? total, Por eso sí, su sí, legado sí es es cierto. el que es. Hay otro salmo, el 70 y pico, no recuerdo ahora mismo, que habla de, se está quejando. En el salmo lo que se queja es de aquellos que no siguen a Dios y que prosperan, estos que prosperan, y tal, tal, tal. Y luego acaba diciendo una frase así como que, pero cuando me acerco al santuario, me doy cuenta Mm. cuál es el fin de ellos Ujú, y cuál es mi destino. Entonces, ujú. te das cuenta que sí. Que Sí. al final, Mm. por mucho que se levanten alrededor mío y yo vea injusto en algunos casos, como algunos que no aman a Dios y que todo lo contrario, están prosperando y tal, y yo me veo lleno de a veces de situaciones, yo sé cuál es mi destino. Ujú. Entonces, cada salmo es que nos inspira, son Sí, son muy inspiradores, inspiradores. inspiradores. Y tengo aquí apuntado que hablábamos de eso, de experiencias Vivir así, extraordinarias, que al final hablan de vidas sí, extraordinarias, ¿no? Tengo aquí apuntada una frase que dice, una vida de servicio y con significado implica pagar un precio. Una vida extraordinaria conlleva un precio extraordinario. Y es lo que estábamos hablando, ¿no? Qué extraordinarios son los salmos, qué experiencias y qué precio tan extraordinario pagado. Y yo pienso en Jesús, ¿no? Qué vida más extraordinaria la de Jesús y qué precio tan extraordinario muriendo por mi gracia, Señor, amén, porque madre sí, mía. Mm. Y
y no sé, podría hablar de los salmos horas y horas, que también da para otro podcast, pero Claro. no nos da tiempo, pero quería dejar Sí. como esta idea, ¿no? De este precio extraordinario, lo que tú decías, cuál es su fin y cuál es mi fin. Porque aparentemente nos puede parecer que injusto, ¿no? Ellos prosperan y yo no. Estás pagando el precio extraordinario. Claro. Tu vida es extraordinaria. Eso es. Total. Y hay algunas historias de David que te sorprenden, porque el caso del arca, cuando él va danzando delante del arca, Ujú. cuando la mujer le desprecia, pero él decide, Es sea que yo vil esto- delante de Dios, sea yo vil. Es Ujú. decir, pero yo le voy a adorar, yo le voy a... Te das cuenta que hay algo en ese hombre Sí. que sobrepasa lo entendible en un ser humano. Es decir, Sí. algo tenía David que no tenía Saúl, y es El corazonario. corazón. El corazón, Sí, el ya corazón. ves. vio. Dos Y pagó. ungidos, dos corazones. Y al final, el pagó. final de la historia de David... Vamos tam- al final, Ah, muy bien. Venga, El final de Antonio. la historia. al Sí, final dale, es- dale. Venga, es súper... cuéntalo tú el final. No, es súper interesante. No, la historia las No, cuentas no, tú, que tú no las cuentas muy bien. Eras una vez... No, al grano. El final es que en el corazón de David había algo que era construir el templo de Dios. Ah, sí. Él no bueno, lo, hemos ido Dios muy, no muy se al lo, final. Dios no se lo permite. Sí. Es cierto que la vida, es decir, ese fue el precio que pagó él. Ujú. Pero no se ve a un David cuando Dios mismo le dice, tú no vas a construir el templo, lo Ujú. hará tu hijo. Mm. A él no se le ve amargado, decir, jo, no puedo y tal. Es decir, le hubiera gustado porque estaba en su corazón, pero obviamente había sangre en las manos de David, porque la había con Urías y tal, y Dios le había perdonado, pero llega y no puede construir el templo, pero en su corazón está el templo y provee de todo lo necesario, su tesoro. Él Ujú. tenía un tesoro para que luego su hijo pudiera Ujú. levantar el templo. Es decir, hay tantas... cómo lidió, por ejemplo, con los problemas que tuvo con los hijos, cuando se Ahí- reveló el hijo. Todo esto No ya podemos entrar se en lo tantos No, es lee, que, detalles. se lo lee la hay gente en muchas su cosas, casa. pero, Vamos, Yo por pero eso con decía, es una amor, historia muy muy larga. A mí larga. me ha costado mucho pero con el amor. seleccionar Ese- las partes de Claro. las Sí. que hablar. Ese Vamos- y de tiempo a las los que no. pies, a Sí. la cama del hijo. Sí. Del hijo de Betsabé y suyo que Ya, muere, pero está bueno. ahí y está peleando. Es decir, Otra historia en la que vamos a correr primero porque podríamos claro, estar horas hablando de esa claro, historia. claro, Mm. claro. Vamos a cerrar la vida de Saúl y de David. Vamos a cerrar ese capítulo, haremos el juego y cerraremos este capítulo que está siendo muy interesante y nos gustaría, nos estamos conteniendo de hablar porque si no Sí. nos dan aquí las 3 horas de podcast. Estoy pasando todo el rato tengo para 10 o adelante. 12, ¿Dónde va? 10 o 12 hojas Sí, sí, sí. Por eso digo que ¿No me dejáis nunca? mensaje para producción tendremos quizás en próximas temporadas un 2.0 de David. Bueno. Ahí Sí. lo dejo. Solo de los salmos. Ese es. No, o de Para- una sola para- historia, o porque de- David tiene tantas Sí, historias que sí, sí. contar. Pero, a ver, es que estamos contando solo la de David y la de Saúl. Nos hemos ido al final de sus días, pero no Yo pasa me nada. había centrado ahí. Cerramos a David y a Saúl. ¿Qué pasa al final con la Saúl y qué pasa con David? A Mari ver. Carmen, ¿cómo Al acaba esta final, historia? Sí, Sí, sí. el final de la historia. Yo, ¿A dónde tú ibas a ir? a donde yo iba a ir Vale. es que lo que decíamos es que Saúl, ¿no? Pues tiene sus cosillas, tal, no sé qué, pero hasta en el final Dios tiene misericordia Ujú. de él, porque hemos dicho al principio, pues era un guerrero, tal, ¿dónde muere? ¿Cómo En muere? batallas. Dios no dice, hasta aquí has llegado y otro rey, ¿no? Ujú. Muere en batalla, muere con dignidad, ¿no? En ese sentido. Y a mí o sea, yo quería ir a esa parte por eso, porque es, vale, hasta el final te voy a reconocer quién eres, ¿no? Eres un guerrero que le ha dado al pueblo lo que necesitaba en ese momento y ya está. Pues tu final como en batalla, ¿no? Ujú. Y muy, muy bonito cómo muere, le llega la noticia a David de, oye, Saúl ha muerto, y él termina rasgando esas vestiduras y hablando del amor tan grande que tenía hacia Saúl, hacia Jonatán y hacia toda la casa Sí. de Saúl. Y era sincero, yo creo. Sí, era un amor Mm. real. Sí. Y no sé, me parece... Me genera mucha, me duele el corazón pensando en Saúl. Me siento identificada con Samuel, ¿no? Que lo lloró hasta el último momento, que Sí, sí. el propio Dios le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar? Y este señor
es que es mi hijo, ¿no? No era su hijo de verdad, pero entiendo su dolor. El rol que tenía Sí. era ese. Llega al final y es eso, dentro de una cosa tan triste, que muriese como murió, con la empalado en la lanza, la espada, tal, no sé qué. Eso, el ver esos destellos de gracia y de misericordia de Dios Sí, con él. sí, Qué sí. final tan Sí, dramático y tan bonito a la vez, ¿no? eso es, y aunque él se Mm. murió, por lo menos después saber que su descendencia Eso halló es. misericordia del, Mm. del rey que le sucedía, que era David. Sí. Y con todo y esto y un bizcocho, vamos a pasar al jueguecito, en Venga, este vale. momento álgido del Yuju, este. yuju, Mari Vale, hoy es Carmen. especial A ver, que saquéis un que boli. tenemos boli. Hoy teníamos instrucciones para el juego. Trae un Instrucciones. boli. Vale, os voy a dar las instrucciones claras, a ver si somos más saúles de los que, de lo que pensábamos. Bueno, a lo mejor Vale, sí. voy a dar una lista de situaciones, ¿vale? Venga, perfecto. Os voy a dar como un listado y vosotros la tenéis que ordenar. Ah. Espera, voy a esto, ¿eh? Hay muchas. Ordenar en el sentido de qué me saca más de quicio. Ah, Modo Saúl on, ¿vale? La pregunta es esa, ¿qué me Sí. saca más de quicio? Venga. Va, Sí, Fácil. ¿vale? venga, dale. Os voy a dar el ranking de situaciones y vosotros las tenéis que ordenar. Son las Empieza. mismas y las ordenamos Sí, cada uno vamos a como quiera. activar nuestros Saúles, ¿vale? A ver, empieza. La primera es, yo os las doy en orden, pero luego vosotros las ordenáis como queráis, ¿vale? Eso es, sí. Que hablen mal de mí, Vale. que me ignoren, A ver, ignorar, sí. que te comparen con alguien, Uf, que otro se lleve tu mérito, otros llevar mérito. que alguien te trate injustamente, como si todo lo demás no fuese injusto, Vale. y que no reconozcan tu esfuerzo. Venga. De mayor a menor. Tiempo, sí, lo que más te saca de quicio. Vale. De mayor, o sea, lo que más. Lo que más arriba Vale. del todo. Vale. Y mientras que haces, cantas una canción, ¿no? Espera que acabéis. No, para que la gente no se aburra. Lo pueden ordenar ellos también, ¿no? Sí, en casa también los pueden ordenar. Podemos poner Claro. el sonido este. Yo ya las tengo. Yo ya las tengo. Ya las tienes, qué rápido. Mari Claro, Carmen, yo te es que- está como- Mari Carmen, No te preocupes de la gente de su Mari casa. Carmen. Venga, Que están haciendo es la que yo, plancha. claro, el Aquí- momento este digo, ¿y mientras que hace la gente? Vale, Venga, Aquí- en casa nos van a Venga, ayudar, vale. también van Aquí- a que hagan este ejercicio de autorreflexión. Vale, ¿lo tenemos? Venga. Sí, sí. Venga. Pues empieza Antonio mientras Mari Carmen termina. Antonio, ordénanoslas. A ver, Venga, ya. Me parece complicado. mi no sé cómo lenguaje, está todo. no, mi lenguaje principal del amor ¿Sí? es el del reconocimiento. Vale. ¿Cómo se Palabras llama? de afirmación. Palabras de afirmación. Entonces, en primer lugar, que no reconozcan mi esfuerzo. Terrible, sí. Obviamente para mí es terrible, sobre todo cuando me esfuerzo. Y la 2 sería que me comparen con otra gente. Ujú, muy Me saca terrible de mis también. quicios, no me gusta que me ¿Sabes? Las comparen. tengo igual, pero al revés. O sea, pongo la 1 que me compare y la 2 la de que me Vale, reconozcan. vale. Pues oye, no sé a ti, ¿Sí? pero a mí Vamos que me más o comparen con otros. La mía es que me traten injustamente, la primera, gracias. Está claro. La tercera sería que otro se lleve mi mérito, claro. O Vale. sea, que se lleve la medalla a otro. La cuarta sería los actos de injusticia sobre mí, Ujú, que sean injustos. La quinta, que me ignoren, ujú. ¿vale? Y la sexta, que hablen mal de mí. Vale. No me importa que hablen mal de mí. Yo la tengo también Hoy, la última. hoy, Yo también. Sí, hace años te diría que esta sería casi la primera. Ujú, Pero hoy día debe ser, no sé si es la edad, La edad. me da igual que hablen mal de mí. Yo creo que eso es la Porque edad. pero- yo creo que no doy motivos. Sí. Ay, creo que no Bueno. doy motivos. Bueno, ¿cómo que bueno? No, digo que bueno, que está bien, que es una forma de verlo, que no hablan mal de ti. O sea, ¿qué quiere decir? Que no siempre hablan de mal de ti por dar motivos. Bienaventurados si os persiguen Eso es. cuando habláis la verdad. Entonces, pero a mí quizá ahora mismo, por mi temperamento es Hmm. que no reconozcan mi esfuerzo. Yo la mía también es la última, pero no, te voy a dar la razón, la edad yo creo que te lleva a ese punto, pero en mi caso, que obviamente me queda mucho recorrido en la vida y mucho que aprender y mucha sabiduría que adquirir, es por un tema de como que he salido tan escaldada de las cosas que digo, tengo tan claro que a mí el que me tiene que justificar es Dios, que me da Sí, tan igual lo que la totalmente de gente hable, acuerdo. que digo, Señor, peléalo tú, ¿no? Porque son batallas en las que entras y son muy desgastantes y creo que por eso está en la última. Sí. Y Mari Carmen, ¿tú a ver cuál Ese es tu es. ranking? Yo lo tengo muy parecido, ¿eh? Porque justo estaba viendo, digo, mira. A ver, yo tengo en primer lugar que me comparen, Ujú.
porque eso, pues eso, lo llevo muy Sí, sí, mal. eso es. Pues Sí, yo soy yo, eso Sí, es. déjame O en y paz. sea, ya está. Y otro, pues tendrá que ver quién es. eso es. Que cada una aguante su vela, sí, Ya sí. está, eso es. La segunda, la de reconocer, por eso, porque Sí, no es que sea mi lenguaje del amor tampoco, pero no sé, lo llevo mal eso, me sí, molesta sí. mucho. Tú. Tercera, las injusticias. Mm, Cuarta, el mérito. Quinta, que me ignoren, que también la habías puesto la quinta. mm, Y la última, que hablen mal. mm, Por eso, porque pues, que hablen mal, pues allá ellos, ya está. Allá cada uno con lo que piense y con... Efectivamente, eso Bueno, es. ya tenemos mucho avanzado con esto. Voy a pedir a la gente en casa que nos deje en comentarios eh, cuándo aparece su Saúl. Mi Saúl aparece cuando, aquí hemos hablado de Uf, situaciones, ¿no? buena En las que pregunta. aparece mi Saúl. Creo que es un ejercicio interesante, ¿no? De cuándo aparece mi Saúl. Y la siguiente, ¿cuándo aparece mi David? Esto también os la dejo para que la reflexionéis. Y un poco el juego de hoy, un poco lo que yo quería ilustrar para cerrar hoy no ha habido plot twist, pero no pasa nada, lo habrá en los siguientes episodios. Un poco para ilustrar, he traído el jueguito para ilustrar que al final no todos tenemos los mismos Saúles, pero todos tenemos Saúles. Y todos tenemos algo que nos cuesta gobernar. Sí. Y eso es precisamente lo que Dios usa para revelar lo que Él ha puesto en nosotros del cielo. Ese corazón que hablábamos, ¿no? Conforme a Él. Así que me parece un ánimo algo que anima un montón, ¿no? El Mm, pensar, David la lió un montón de veces, iba a decir una cosa no un poco no, sí, fea, la lió. la lió mucho, pero era conforme a Dios, ¿no? Podríamos resumir esto. Y como hemos hablado durante el capítulo de hoy, David no se convirtió en rey cuando le ungieron, ¿no? Tuvieron que pasar muchas cosas y muchos procesos por medio. Se convirtió en rey cuando empezó a responder como lo hacía como un rey, como el rey de Israel. Ujú. Porque al final no es lo que nos pasa en el camino, sino es lo que sale de nosotros cuando nos pasa. Yo creo que viendo las situaciones, ¿no? que hay hemos puesto en el jueguito, Antonio decía, esta hace unos años habría sido la primera. Sin embargo, Antonio ya actúa como rey en esa situación, ya no es un Saúl Ahí estoy. para él. ¿Sí? Así que, ¿tenéis alguna frase que queráis dejar para la posteridad de esta historia loca que hemos visto? ¿Tienes frase, Antonio? Venga, tu frase. Yo tengo una frase y me la he Venga. apuntado. Y me la he apuntado, que ya la tengo aquí preparada. Y es que a veces lo que te persigue, lo que te mete ahí, porque Saúl iba persiguiendo a David, ¿no? Lo que te persigue no viene a destruirte, no está ahí para destruirte. Lo que Mm, te saca de quicio, como hemos dicho, no está ahí para destruirte ni para hacerte de menos, ni justo para para lo contrario, ¿no? Para fortalecerte, sacar de ti lo que no ves que hay en lo ti, mejor. pero que Dios sí que ha visto Ujú. desde antes. Eso que Va, decías tú, ¿no? Yo miro lo que interesante. Eso es. Eso es. Interesante. Yo lo que diría, yo nunca apunto la frase, es cierto que siempre pides una frase, pero bueno, yo lo que diría, la importancia que tiene el producto final. Solamente que a veces uno piensa que uno no es merecedor, que uno no puede, que está limitado, que con esto, que con estos fallos que tengo, pero la historia de Saúl y la historia de David lo que nos demuestra es que con un poquito, que tengamos un corazón, que metamos a Dios en nuestra vida de alguna manera, aunque empecemos mal, el producto final es al final lo que importa. Y el producto final de David, tremendo. Así que yo me atrevería a decirle a la gente que nos está escuchando que si en alguna manera está en ese momento en el que piensa, si hay algo, si realmente tú quieres, solamente tienes que decirle, Señor, interven tú en mi vida y créeme, lo que Dios ha pensado de ti es infinitamente tan poderoso, tan sobrenatural, sería extraordinario. Una vida con un pequeño corazón para Dios será transformada y cambiada de una manera milagrosa. Ujú. Eso, igual que hablaba Samuel, ¿no? Sí, A partir de hoy serás transformado. sí. Sí, mi frase sería casi la frase con la que he empezado. ¿Dios está permitiendo Saúles en tu vida? Bien, vas bien. Dios Bueno, bueno. está revelando los Yujú, reyes que hay yujú. en ti. Así que yo cerraría con eso. Amén.
lo va a usar para revelar los reyes que hay en nosotros. Sí. Y con esto, ya sí que sí, vamos a dar fin a la historia de David y de Saúl. Ya veremos si cerramos definitivamente con David o todavía vienen cositas, se vienen cositas que dirían por ahí. Dejadnos en comentarios si queréis que hablemos de alguna historia en concreto, si estáis interesados en que ahondemos en algún personaje más. Nosotros nos lo estamos pasando muy bien redescubriendo historias. Yo estoy como en mi época de la escuela dominical, ¿no? Sí. Repasando todos los Sí, grandes. escuchando a la profe Sí, cómo total, nos cuenta las total. historias, sí. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayáis disfrutado, que os Sí. esté siendo de bendición. Dejadnos en comentarios qué pensáis vosotros de la historia de David, de estos dos corazones, de David y de Saúl. Y nos vemos en el próximo capítulo. Sí. Hasta pronto.